Expertos con rigor, con independencia. Son las 7 de la tarde, las 6 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la redacción abierta en El Toro Televisión, donde estamos dispuestos ya para contarles pues, lo que ha sucedido en el día de hoy y para ofrecerles opinión en contraste, para que ustedes puedan formar la suya propia en libertad, que es el gran anhelo de esta casa. Aquí las cosas se hacen en libertad. En otros sitios no tanto, ¿verdad? Pero bueno, estamos ahí, dispuestos ya para contarles todo lo que ha sido noticia este 28 de julio, que es un día de operación salida de vacaciones. Hoy se juntan los que vuelven porque han hecho vacaciones en julio, con los que se marchan para hacerlas en agosto y algunos que van y vienen los fines de semana, con lo cual pues 9 millones de desplazamientos tiene previstos la Dirección General de Tráfico. A mí me llama más la atención los más de 500 radares que van a estar ahí vigilando pues, la velocidad principalmente de los conductores en estas salidas. Y es que anden con ojo porque luego las multas son tremendas. Multa debiera tener que pagar de su bolsillo Fernando Grande Marlaska, porque una de las noticias del día de hoy es que el Ministerio del Interior, tarde y a desgana, ha decidido reparar una injusticia descomunal, la que produjo con el coronel Diego Pérez de los Cobos. Yo no sé si ustedes están al cabo de la calle, pero Fernando Grande Marlaska, que profesionalmente es juez, como recordarán, pues produjo un cese asombroso. Fue en mayo del 2020. ¿Por qué? Por pérdida de confianza, eso es lo que constaba. Y se cargó a uno de los coroneles pues de mayor rango y de mayor categoría en la Guardia Civil. Le quitó de la jefatura de Madrid de la Guardia Civil. ¿Y por qué? A lo mejor no lo recuerdan. En aquel momento, como les digo, en mayo del 20, había un juez de instrucción que estaba pues investigando qué pasó con la famosa manifestación feminista en la que muchas ministras del gobierno se contagiaron del COVID. Ya saben que aquello, bueno, lo que se estaba tratando de dilucidar es si la autoridad había hecho caso omiso a las recomendaciones. Por aquel momento, la delegación del Gobierno de Madrid había tomado medidas contra el COVID entre sus trabajadores, pero no había desautorizado, no había quitado el permiso para celebrar la manifestación feminista. Y se produjo la manifestación feminista. Y lo que hacía el juzgado era depurar responsabilidades para ver si se había tratado de favorecer la causa feminista. Al frente de la cabecera de la manifestación había, entre otras, Carmen Calvo y otras ministras del gobierno, ¿verdad?, que luego, pues días después, resultaron pues, contagiadas del COVID. Bien, se trataba de investigar eso. El Ministerio del Interior quería echar abajo esa investigación y, por lo tanto, algún enviado de este tipo que ven ahí, Fernando Grande Marlaska, trató de husmear en las pesquisas de la Policía Judicial de la Guardia Civil, cuyo superior era Diego Pérez de los Cobos. Bueno, Diego Pérez de los Cobos dijo que tenía una instrucción explícita del juez de instrucción para que nadie investigara lo que sus agentes estaban recabando siguiendo sus instrucciones. Eso fue insoportable para este señor, para Fernando Grande Marlaska. Fernando Grande Marlaska decidió cesar al coronel Diego Pérez de los Cobos. Aquello fue inaudito porque se trataba de que cesaban a un alto oficial de la Guardia Civil por cumplir la ley. Por cumplir la ley, porque eso de que un ministerio husmee en el trabajo que la Policía Judicial hace por los jueces está claramente en contra de lo que dicen los preceptos legales. Bueno, segundo asombro. El coronel recurrió esa decisión de cese, tuvo que recurrirla él a pecho descubierto ante la justicia. Tenía el apoyo de todas las asociaciones profesionales en la Guardia Civil, pero
no fue suficiente. El gobierno y Marlaska estaban en que ni hablar, que no se le reponía en el cargo. Pasó el tiempo, llegó la sentencia, llegó en mayo, llegó la sentencia, en marzo llegó la sentencia. Y pues no se cumplía. Y bueno, pues hay que tener en cuenta que la carrera del coronel Diego Pérez de los Cobos se ha visto perjudicada en todo el tiempo que va desde su cese hasta que los tribunales de justicia le ordenaron al Interior: tienen ustedes 2 meses para volver a ponerle en el cargo, porque el cese que han practicado es ilegal. Bueno, bochornoso para alguien que viene de la carrera judicial, que ignora lo que ha dicho un juez de instrucción y que, bueno, pues no es capaz de enmendar decisiones injustas, manifiestamente injustas, y a sabiendas de que son injustas. Y ya lo más bochornoso ha sido que este Fernando Grande Marlaska ha querido esperar hasta después de las elecciones del 23 de julio, cuando, por si acaso, esto tenía un efecto negativo, me imagino, sobre las expectativas de Pedro Sánchez, para decidir hoy que efectivamente van a reponer en su cargo de jefe de la Comandancia de Madrid a Diego Pérez de los Cobos. A Marlaska le ha encantado la caña en el Parlamento un montón de diputados de diferentes partidos de la oposición, porque este caso da la sensación de que Marlaska hila mejor con los señores independentistas del 1 de octubre y que les quiso hacer la gracia, ya que Diego Pérez de los Cobos había sido la máxima autoridad policial en aquellos momentos del 1 de octubre, que quiso darle la gracia a los independentistas de que, mira, he cesado a este que andaba por allí mandando en las tropas que tenían por mandato apaciguar la situación en Cataluña. En aquellos momentos recordarán que el Partido Popular y el PSOE conjuntamente decretaron la intervención de las autoridades de Cataluña mediante el artículo 155 de la Constitución. Y ya lo que es absolutamente reprochable, a la par que rastrero de la actuación de Fernando Grande Marlaska, es que un día en el Parlamento deslizó un argumento que, bueno, supongo que el coronel, pues que tiene en alta estima su prestigio profesional y personal y no parece que deje pasar una, pues Grande Marlaska en el Parlamento, pues deslizó que es que Diego Pérez de los Cobos había hecho un mal uso de los fondos reservados durante el gobierno del Partido Popular. Esa es la guinda. Luego no se han seguido actuaciones. Luego me da la sensación de que Marlaska, si hubiera tenido pruebas de eso que dijo, pues ya estaría la cosa bastante conocida, ¿no? Sin embargo, ha callado. Y como ha callado, pues yo tengo que decir hoy que me parece que el comportamiento de Fernando Grande Marlaska ha sido, en la primera parte del cuento, ilegal, y en la segunda, rastrero. Bueno, hoy me alegra mucho, mando un fuerte abrazo al coronel Diego Pérez de los Cobos. Hoy se le restituye en el cargo y se repara una injusticia. Espero que la injusticia se repare en su totalidad, es decir, que no haya daño en su carrera como oficial en la Guardia Civil y que, en fin, que acabe pues sus años de ejercicio en los cargos oficiales con la dignidad y con el trato que se merece. Bien, y esta que es una de las grandes noticias del día de hoy. Vamos a ver otras, algunas más lejanas. Un exmarine de los Estados Unidos abría esta semana una caja de Pandora. Decía que había extraterrestres en la Tierra. Le apretaron un poco las clavijas y el marine en cuestión dijo, bueno, extraterrestres no. Lo que sí hay es pruebas de que ha habido ovnis, que las tienen a disposición en el Congreso, en el Pentágono, etcétera, y tal, y de que hay cuerpos no humanos que se han hallado en diferentes puntos del planeta.
En fin, todo esto ha levantado algo insólito, y es que los ovnis estén de actualidad. Parece esto el programa de Cuarto Milenio de Iker Jiménez, ¿verdad? Bueno, vamos a ver en qué queda lo dicho por ese marine y qué hay de serio en todos estos planteamientos. Las teorías sobre los ovnis, los objetos voladores no identificados, han estado en silencio durante un tiempo, hasta que en Estados Unidos ha ocurrido esto. ¿Qué sabemos de los extraterrestres? Algo que no puedo decir de forma pública. Vale, supongo que no puedo preguntarle por el cuándo. Si crees que tenemos aeronaves estrelladas, como has dicho antes, ¿tenemos también los cuerpos de los pilotos? Como ya he dicho, se recuperaron cuerpos biológicos, sí. ¿Eran humanos o no humanos? No eran humanos. Fue el veredicto de la gente del programa y que sigue trabajando en él. Asegura que puede facilitar una lista de testigos y expertos que están trabajando en el programa. Según dice, encontraron cuerpos no humanos. Supondría un problema de seguridad nacional y el gobierno, según el exmilitar, ha mantenido un secretismo excesivo. ¿Han tenido contacto los estadounidenses con extraterrestres? Dicho programa se ha llevado en secreto y son muy pocos los que conocen de su existencia. Por el cielo norteamericano se han avistado diferentes objetos voladores que han avivado más las hipótesis sobre la vida fuera de la Tierra. Desde el Departamento de Defensa ni confirman ni desmienten, pero sí que están preparados para hacer frente a cualquier fenómeno. Estos fenómenos, en algunos casos, han influido en nuestro entrenamiento, en la habilidad de nuestros pilotos para volar, entrenar, operar y estar listos. Solo eso ya hace que sea un asunto de seguridad nacional al que hay que echar un vistazo. Si Estados Unidos tiene este tipo de proyectos, ¿el resto de países también son conocedores de lo que ocurre y se está ocultando? El director de la NASA, por su parte, confirma que hay un equipo de científicos estudiando la presencia de extraterrestres entre nosotros. ¿Hay vida más allá de nuestro planeta? Esperad al mes que viene y tendréis respuestas. Bueno, dejamos el territorio ovni para centrarnos en el curso político de un país con el que nos sentimos muy próximos, Italia, por razones históricas, no por la actualidad. En la actualidad hay otras proximidades de tipo político. En Italia la primer ministro es Giorgia Meloni. Giorgia Meloni ha aparecido, por ejemplo, ha querido aupar, apoyar al partido de Santiago Abascal, a Vox. Eso se ha producido recientemente en la campaña electoral anterior al 23 de julio. Pero ¿qué está haciendo Giorgia Meloni en Italia? Lo vamos a ver a continuación. El mandato de Giorgia Meloni avanza y con él sus medidas conservadoras que buscan el bienestar de los italianos, unas medidas con las que Meloni ha querido dar un paso más. Y es que ha aprobado la llamada Ley Barchi, que convierte en delito universal recurrir a la gestación subrogada, es decir, los vientres alquiler. Esta práctica, por tanto, podrá ser perseguida incluso si no se ha cometido en Italia. La gestación subrogada ya era delito en ese país desde el año 2004, pero Meloni ha modificado la ley existente para prohibir a los ciudadanos italianos viajar a otros países con el fin de realizar dicha práctica. Esta nueva ley la castiga con penas de cárcel de entre 3 meses y 2 años y multas de hasta 1 millón de euros. Sin embargo, no es la única ley impulsada por el gobierno de Meloni, y es que ha aprobado otras muchas que iban destinadas a reducir la llegada de inmigrantes ilegales, llegando incluso a decretar el estado de emergencia migratoria. Se comprometió también a defender los valores de la familia tradicional, aprobando ayudas para los padres primerizos y fomentando las familias numerosas. A nivel económico, Giorgia Meloni prometió reducir la deuda pública, aprobando así un gasto de miles de millones de euros para ayudar a los ciudadanos italianos frente a la inflación, así como recortes en los impuestos. Una líder que ha sido bastante perseguida y criticada fuera de su país, pero que desde Italia está siendo muy bien valorada. Y parece que le han dado la razón elecciones de carácter local y regional en Italia, cuyo partido progresa, y no así todos los que componen la coalición al frente de la cual decidieron poner a Giorgia Meloni. Yo tengo que decir que hay una decisión que tomó en las primeras semanas de estar al frente del gobierno de Italia que me pareció muy, muy, muy necesaria en España. No digo que las otras no, que también me lo parecen, pero esta en concreto dice, oiga, que hay una obligación que nos marca Europa de que solo podemos pagar en efectivo hasta 1.000 euros. ¿Y eso por qué? ¿Y eso por qué? ¿Por qué hay que perseguir a alguien que pague en efectivo importes mayores? Bueno, pues Meloni
nada más llegar a la presidencia del gobierno italiano, hizo que esa decisión que provenía de Europa pues no hicieran caso en Italia de ella y elevó el límite de los pagos en efectivo hacia una cantidad pues mucho más sensata. Creo que son 9.000 euros. Bueno, pues está muy bien. Bueno, y de Italia, y sin salir de Italia en cierto modo, tenemos que hablar de los incendios que están causando estragos. Verdaderamente son imágenes impactantes. Las que se producen en el sur de Italia y las que se producen en Grecia. Estas son de Italia. Bueno, ¿qué ha pasado? Pues en Italia hay varios incendios que continúan activos. Los de mayor gravedad se sitúan en la región de Apulia, donde han tenido que ser evacuados numerosos turistas de un hotel y donde los fuegos han hecho que se tuvieran que evacuar de forma urgente a personas que estaban en una playa en Ugente y en parecida situación en la isla de Cerdeña. Y ahora les tengo que hablar de los incendios en otro país, en Grecia. Bueno, pues en Grecia los incendios siguen devastándolo todo. El jueves las llamas de 20 metros, alcanzaron un depósito de municiones del ejército griego en las inmediaciones de la localidad de Nea Ankialos. Bueno, pues claro que ya se pueden imaginar, prendió el depósito de armas y eso causó enormes explosiones y obligó a más y nuevas evacuaciones en Grecia, donde, bueno, pues llevan unas semanas verdaderamente trágicas, donde han muerto personas y donde han tenido que pelear contra esta lacra que son los incendios, con el mismo problema. Afortunadamente, y toco madera, en España no hemos tenido en nuestro Mediterráneo una situación de este calibre, espero que no la tengamos ya, pero la cuestión es que tenemos la misma situación de sequedad que sufren en Italia o en Grecia, o en Argelia o en Túnez, que también sufren estos incendios, o en Turquía, donde también están muy afectados por las llamas. Tenemos falta de lluvias desde hace muchísimo tiempo, igual que ellos, sequedad en casi todo, y una situación de lo que es que el manto vegetal es una tea que a la que cae una chispa en él, pues produce lo que ya saben ustedes, lo que hemos pagado tantos y tantos veranos también los españoles. Bueno, y ya en el territorio, digamos, económico español, hoy han aparecido dos datos importantes, el de crecimiento y el de inflación. Tengo que contarles los dos. El de inflación, ¿qué revela? Pues un repunte. Llevábamos 2 meses en los que claramente la inflación se iba reduciendo, había bajado al 1,9% de crecimiento en junio y los datos de julio lo que dicen es que hay un pequeño repunte hasta el 2,3%, siendo que sigue siendo alarmante la llamada inflación subyacente, que como saben es la misma inflación que lo he dicho anteriormente, pero descontado el efecto energético y descontado los alimentos frescos. Eso está en el 6,2%. Y a la vez que la inflación aparecía el dato del crecimiento económico de nuestra situación en términos de Producto Interior Bruto. Esa estadística lo que dice es que en el segundo trimestre de este año la economía española ha crecido un 0,4% respecto al anterior trimestre, es decir, perdemos impulso, hemos perdido 1/10. Y en esos datos, luego en la tertulia abordaremos este asunto, tengo interés por conocer la impresión que tienen nuestros invitados luego. Hay una sorpresa, yo no la esperaba, tengo que confesarlo, y sigo estos datos pues como si fueran el Evangelio. Pero no me esperaba una caída de la exportación en el segundo trimestre del año 23. La exportación era lo que iba tirando de un país como el nuestro, en el que lo que ha caído es la demanda interior, el consumo, en definitiva, ¿verdad? Y bueno, pues esa exportación era nuestro gran aliado. Bueno, pues parece que hay signos de que empieza a decaer. Cosa que no es de extrañar, porque algunos de los países de nuestro entorno, estoy pensando en Alemania, en Francia,
las cosas no van bien. En Holanda, en el Reino Unido, las cosas van bastante mal. Y la inflación empieza a hacer mella en los consumidores. Y, lógicamente, pues todas esas economías que he citado están, lógicamente, comprando menos al exterior. Y eso seguro que nos está afectando. Bueno, pues esos son los datos. Vamos a verlo pues, en un trabajo que se lo va a resaltar. La inflación vuelve a empeorar. El IPC general repunta un 2,3% en el mes de julio. Y la subyacente, la inflación que no tiene en cuenta el encarecimiento de los alimentos no elaborados ni de los productos energéticos, también empeora y se sitúa en niveles alarmantes, concretamente en el 6,2%. Esta evolución se debe principalmente a la subida del coste de los carburantes, de los paquetes turísticos y del vestido y del calzado, que han bajado menos de lo previsto, según indica el INE. También por el encarecimiento de algunos alimentos frescos, como frutas y verduras, por lo que la rebaja del IVA a los alimentos que puso en marcha el Gobierno no ha impedido que casi la mitad de los productos afectados hayan subido ya su precio en julio respecto a los que tenían a principios de año. Por ejemplo, un paquete de arroz redondo Sabroz ha pasado de 1,82 euros a principios de año a 2,68 euros en el mes de julio. El kilo de manzanas Golden costaba 1,34 euros a principios de año y en julio su precio se ha disparado hasta los 3,66 euros. Una subida en el coste de la cesta de la compra que pone en jaque a los españoles. Mientras tanto, la vicepresidenta segunda saca pecho. El dato adelantado del IPC de julio apunta a una progresiva estabilización de los precios, con la inflación en el entorno del 2% y la subyacente en el entorno del 6%. Sin embargo, las cifras lo dejan bien claro. Con el avance de julio, la inflación retoma los ascensos y pone fin a 2 meses consecutivos de caídas. Y todo esto en un contexto en el que la economía española ha bajado su ritmo de crecimiento en el segundo trimestre de 2023. Entre abril y junio, el incremento trimestral se quedó en el 0,4%, por debajo de los periodos precedentes. Por lo que la moderación de la que tanto presume el Gobierno en funciones no es definitiva y el problema sigue sin resolverse. ¿Se acuerdan del último bulo de Pedro Sánchez antes de ir a votar el pasado domingo? Lo de los peajes de las autovías. ¿Se van a imponer? Pues probablemente. ¿De ello pretenden sacar 5.000 millones? Esos son los papeles que ha enviado el Gobierno a Bruselas. Pero es que no solamente son los peajes de las autovías. Como dice esta información, este torpedeo de impuestos, pues afectará a más cosas. Por ejemplo, un agravamiento de la fiscalidad del diésel en las gasolineras y la eliminación progresiva de beneficios fiscales, tanto en la declaración de la renta como en la declaración del IVA. La declaración del IVA no es una cosa que afecte solo a las empresas, es una cosa que afecta y mucho a los autónomos. Bien, y tengo que hablaros del Pozo Alimentación. Esta compañía murciana, crece un 15% en su facturación, hasta los 1.662 millones de euros en el año 2022. El Pozo Alimentación ha llegado a esos niveles de facturación que suponen un crecimiento del 15%, con relación al año anterior, y ese crecimiento está impulsado por el significativo posicionamiento de marca, la innovación de productos de alto valor añadido y el avance en la exportación que experimenta la compañía El Pozo Alimentación. La empresa ha asumido buena parte del aumento de sus costes para reducir al mínimo su repercusión sobre los consumidores, sobre el mercado. 2022 ha sido un año difícil para todos, también para esta compañía que ha apostado por ayudar al consumidor a costa de su propia rentabilidad. Las ventas en el exterior del Pozo Alimentación experimentaron un significativo crecimiento, el 10%, hasta alcanzar 380,7 millones de euros. Tengo que decir que el Pozo Alimentación está presente en más de 80 países. Y nos vamos a continuación a hacer una pausa de publicidad. Verás, como aquí lo entiendes todo.
tal? Bienvenidos a En Dos Continentes. Todo lo que no se cuenta sobre Estados Unidos. Lo que no se sabe en Canadá, en Europa y en todo lo que les rodea. Todo lo que sucede de verdad. Sin pelos en la lengua. Sin miedo y sin censura. En Dos Continentes. Abre los ojos, el programa que resuelve todas las incógnitas que nos rodean sobre el derecho. Los casos que te harán saber lo que necesitas conocer en cada momento para ir con todas las de la ley. Descubre todo lo que Abre los Ojos tiene para ti. De la lectura y de la literatura en todos sus géneros, ficción, no ficción, también los clásicos, están invitados a la biblioteca, el programa en el que conversamos sobre libros con sus autores o con los especialistas que mejor conocen su propuesta. En la biblioteca ofrecemos un diálogo en torno a los temas de fondo de los libros que abordamos. Cada programa, un libro. Y te invitamos a ti, lector, a que reflexiones con nosotros. Nos encontramos entre libros en la biblioteca. Programa donde descubrimos herramientas para tomar el control de nuestra salud. Sigue el pulso de la economía con nosotros cada día, con los mejores expertos, con rigor, con independencia. Verás como aquí lo entiendes todo. ¿Qué tal? Bienvenidos a En Dos Continentes. Todo lo que no se cuenta sobre Estados Unidos. Lo que no se sabe en Canadá, en Europa y en todo lo que les rodea. Todo lo que sucede de verdad. Sin pelos en la lengua. Sin miedo y sin censura. En Dos Continentes. Hay una cumbre muy interesante que está teniendo lugar en San Petersburgo del mundo Putin, del mundo ruso, con algunas naciones africanas. ¿Qué busca Rusia? Rusia está dispuesta a regalar cereales para que no haya hambrunas, cosa que a algunos les viene francamente muy bien.
está dispuesta a condonar deuda que proviene mayoritariamente de la compra de armas a Rusia. Eso sí quiere que le compren más, lógicamente. Y incluso están en la tesitura de querer sustituir a antiguas potencias coloniales en algunos países africanos, como es en el caso de Francia, con algunos de sus áreas de influencia. Hay una muy reciente, el golpe de Estado. Estamos todavía pendientes de saber la suerte del presidente depuesto por los militares del Níger. Bueno, pues Rusia está ahí, esperando cobrar influencia en un territorio donde no la ha tenido nunca, que es el territorio africano. Este jueves comenzó la segunda cumbre Rusia-África de San Petersburgo y Putin no ha dudado en mostrar su intención de fortalecer los lazos con los países africanos. La cumbre ha tenido una participación mucho menor que en 2019. Únicamente han asistido 17 jefes de Estado, menos de la mitad de los 43 que asistieron en 2019. Algo que ha desatado la furia en el Kremlin, que ha llegado a acusar a Estados Unidos y a Occidente de ejercer presión para frustrar la cumbre. Después de la salida unilateral de Moscú del acuerdo del grano, el presidente ruso Vladimir Putin asegura que su país puede sustituir a Ucrania en las exportaciones de cereales en este continente y promete además hasta 50.000 toneladas de grano gratis para 6 países africanos. En los próximos 3 o 4 meses estaremos listos para proporcionar a Burkina Faso, Zimbabue, Mali, Somalia, la República Centroafricana y Eritrea entre 25.000 y 50.000 toneladas de cereales a cada uno de forma gratuita. Nos haremos cargo también del transporte de la carga al consumidor. El jefe de la Unión Africana aseguró que ellos también están sufriendo en carne propia las consecuencias de la guerra. Pide que se facilite la llegada al continente de grano tanto ruso como ucraniano porque la escasez de cereales ha empeorado la inseguridad alimentaria en el país y ha disparado los precios de los alimentos. Pero ojo, porque a muchos estados africanos le interesan de Moscú, además de los cereales, los fertilizantes, los productos energéticos o las armas. Sobre la mesa queda el futuro del grupo Wagner en países como Sudán y Mali, que contratan a los mercenarios a cambio de recursos naturales como el oro. El resultado de la cumbre ha quedado claro. Rusia busca en África nuevos aliados para intentar contrarrestar el aislamiento diplomático y las fuertes sanciones impuestas por Occidente. Sin embargo, Rusia aún disfruta del apoyo de naciones africanas, algunas de las cuales no condenan la invasión en Ucrania. Unos pasos que dejan en evidencia lo que busca Putin, lavar su imagen y posar como una potencia mundial. Vamos a comentar esto, siquiera un poco, como referente, con el profesor don Felipe de Basa. Muy buenas tardes. Buenas tardes, don Xavier. Don Felipe, además de profesor universitario en algunas universidades en España, lo ha sido de una de las más importantes en Kiev. Taras Shevchenko. Sí, correcto. Señor. Bueno, ¿qué opina usted de este intento de la diplomacia rusa de colocarse o de colarse en África? Tengo que retrotraerme a lo que sería el marco de mi asignatura, la historia del tiempo presente, mundo actual, lo que está pasando en nuestros días, pero desde que termina la Segunda Guerra Mundial. Lo que está pasando en Ucrania, hemos dicho muchas veces que no se entiende si los famosos acuerdos 4+2 que permiten la reunificación de Alemania y que sería una versión posterior de que se hicieron unos pactos que no se cumplieron y Rusia pues estalló sobre aquellos pactos. Si nos volvemos un poquito más atrás y vemos lo que está pasando ahora en Rusia o lo que ha pasado en otras partes de Asia Central, tendríamos que irnos otra vez a la Guerra Fría. Putin ha hecho una cumbre, Putin está buscando amigos, Putin está intentando invitar a los amigos a la fiesta para poder hacerse esas fotos con los líderes, pero no deja de ser un escenario parecido o similar a lo que había o lo que nos encontrábamos en la Guerra Fría. Por lo tanto, eso de que el mundo es multipolar, sí, pero tal vez habrá que pensar que igual volvemos a una Guerra Fría 2.0 o a un mundo de bloques. Y cada vez vemos cómo se están estructurando en el mundo bloques bastante consolidados, con amigos que se pegan abrazos, quiero decir jefes de Estado y de Gobierno, las relaciones comerciales que van creciendo y, por tanto, este tipo de acontecimientos no son aislados de otros y no se pueden analizar de una manera separada a otras cosas que están pasando en el mundo de hoy. Con algunos repuntes de un cierto cinismo, no me lo negará. Correcto. Porque, bueno, mira, yo te regalo cereal, no va a haber hambruna. Te condono la deuda. Te lo voy a pagar, todo esto, te condono la deuda, pero tú me sigues comprando armas, ¿eh? Y te haces la foto conmigo, que es muy importante el respaldo. Decía usted antes, en los últimos, yo he calculado ahora, en los últimos años ha habido muchos golpes de Estado en África. No sé si 9 o 10 desde el año 2015, creo que 6 en el año 2021-2023. En cualquier caso, la influencia francesa
ha desaparecido en muchos de estos lugares. Hay que recordar, siempre lo digo, el famoso franco cefa. Usted imagínese, don Xavier, que nosotros ahora en España estuviéramos metidos en el euro, pero siguiéramos manteniendo una especie de peseta para hacerla paritaria con la moneda de un montón de países y nosotros siguiéramos imprimiendo la moneda de estos países. Eso es una especie de colonialismo 2.0. Por tanto, los espacios se ocupan. A Francia la han echado de un montón de países y ese espacio, ese hueco que ha quedado libre, lo está ocupando Rusia. Por cierto, nuestro país de influencia es Guinea Ecuatorial. Y, nuestros hermanos o primos. Sí, nuestros primos, que también parece que se aleja de Europa. Parece que se aleja de Europa porque ellos achacan a España el colonialismo y diversas actuaciones. Y bueno, lo colgaba el vicepresidente de Guinea Ecuatorial en sus redes sociales, el abrazo que se ha dado con Putin hace apenas unas horas. Sí, sí, pero está mirando más en el gobierno de Guinea Ecuatorial, está mirando más a Rusia y a China que a ningún punto de referencia, como antes. Según las redes sociales del vicepresidente, sí, porque sus dos últimos viajes institucionales han sido precisamente a China y a Rusia. Por lo tanto, vemos cómo ese mundo en bloques que decimos que pudiera estar configurándose cada vez es más patente. Y digo que pudiera estar configurándose porque en este mundo de haters y de odiadores, cada vez que hace uno una afirmación de este tipo, luego le salen en Twitter y en Facebook y en YouTube y te acusan y te dicen y te insultan. Entonces, bueno, hay que dejar muy claro que en la discrepancia avanza la ciencia y que estamos planteando hipótesis de prospectiva. Empezaba usted hablando de la guerra de Ucrania. ¿Alguna novedad en ese territorio? No, sigue enquistada y hasta que no haya una solución, probablemente con un cambio de gobierno en Estados Unidos o porque ya se vio que ni conato de golpe de Estado ni nada con el tema de Prigozhin en Rusia, pues seguirá igual. También pudiera ser que, como ha sucedido en Siria, viéramos cómo ligeramente o lentamente va perdiendo fuelle, las operaciones militares van tomando una capa caída. Y así como empezó, que no empezó de golpe, porque hay quien decía que la guerra de Ucrania ya se veía a finales de la década pasada, pues pudiera desaparecer. Hay quien dice que hoy Siria está mejor que Líbano, y puede ser. Sí, Siria es la gran medalla que exhibe Putin en sus delirios internacionales. Internamente sí, para dejar claro que en Ucrania también le puede salir igual de bien. Y ojo, que quien pierde, según dice Putin, o la percepción de Putin, es Estados Unidos. Entonces, Putin libera una lucha, como era en la Guerra Fría, el bien y el mal, y todos recuerden lo que nos decían de la propaganda del contrario, pues en este sentido estamos un poco alineados con lo que sucedía en la Guerra Fría, porque Putin es asimismo el salvador del mundo, de la cultura, ojo, dice él, de la cultura occidental, de los valores, de la sociedad en definitiva, porque enfrente que está pues las ideologías que tanto gustan en Estados Unidos y en Europa. Eso es lo que dice Putin, es percepción. Bueno, sí, hay que decir que esa es una referencia cultural que en Rusia funciona y que Putin utiliza claramente. Y otro ejemplo es el de Chechenia, que les ha construido mezquitas para tenerles dentro del conflicto. Don Felipe de Basa, un placer tenerte en el programa, amigo. Te deseo feliz verano, si no nos vemos en los próximos días y te vas de vacaciones. Bueno. Quiero contaros algo que dice una senadora chilena a propósito de Pedro Sánchez. Se llama Graciela Bianchi y lo que suelta esa mujer está muy bien traído. Ha descubierto todas las lindezas, ¿no? Bueno, pues todas las lindezas de tener aquí un presidente español, pues que gobierna con hijos del comunismo, que gobierna con hijos de la ETA, y todo esto a esta señora. Os lo pongo para que veáis que hay muchos fuera de España que siguen lo que pasa en este país y que pues lo consideran, pues como nosotros, incomprensible, ¿verdad? Bueno, visto lo de Graciela Bianchi, es noticia de ayer por la tarde, que yo no suelo dar noticias de los días pasados ya, pero hay que darla porque pues apareció a última hora de ayer. La justicia ha dado la razón a la familia Ruiz Mateos y obliga al Estado a recalcular el precio de expropiación de Rumasa 37 años después de que fuera expropiada.
Según defiende la familia Ruiz Mateos, el valor del grupo Rumasa superaba los 13.700 millones de euros en el momento de la expropiación. Los Ruiz Mateos llevan décadas litigando en los tribunales para tratar de obtener una indemnización adecuada. Bueno, y nos vamos a ir a publicidad, pero antes, si el programa os gusta, por favor, mandadnos un SMS al 28088, mensaje que os va a costar tan solo 1,20 €, menos de lo que costaría invitarme a mí a tomar un café, sin bollo, ¿eh? Café solo, hay que ver cómo se ha puesto el café. Si por el contrario preferís tener una relación más estable con el Toro Televisión, porque habéis llegado a la conclusión de que esta es la tele que no os defrauda, que esta es la tele que os sirve para conocer opiniones y que no hay interferencia posible en esta tele de Moncloa y los terminales mediáticos de Pedro Sánchez, bueno, pues entonces yo os recomiendo que os acerquéis al Club de Amigos del Toro Televisión. Es muy fácil, hay que llamar tan solo una vez y dejar recao, que si no os cogen al momento os van a llamar. 91 616 2464 y podréis entrar en contacto con el Club del Toro, de Amigos del Toro TV, que protagoniza, convoca innumerables actos de carácter cultural, alguno incluso viajero, en épocas no tan crudas como este verano está siendo, pero así que llegue septiembre ya veréis que pronto empiezan con actividades de sumo interés. Incluso os van a proponer, os propondrán alternativas para cuando tenemos que hacer un regalo. Todos tenemos que hacer regalos a lo largo del año, pues el club os propone unos relojes magníficos, los relojes automáticos. Son una preciosidad, hay modelo de hombre, hay modelo de mujer, van equipados con un cristal mineral recubierto de zafiro, son de acero inoxidable, se pueden sumergir hasta los 100 metros, tienen garantía de 2 años, este es el que llevo yo, bonito, ¿verdad? Pero lo más apreciable, siendo que lo es todo, ¿no?, pero que se cargan de manera natural con el movimiento de la muñeca. Y ahora viene la bomba. La bomba es que si te quitas el reloj, la parte que toca a nuestra piel tiene una especie de trampilla transparente, ahí la veis, que permite algo que antes estaba solo en manos de los relojeros, es ver el funcionamiento y la maquinaria en acción de tu reloj. Son unidades limitadas, así que hay que espabilar si queréis uno de estos magníficos relojes. Abre los ojos, el programa que resuelve todas las incógnitas que nos rodean sobre el derecho. Los casos que te harán saber lo que necesitas conocer en cada momento para ir con todas las de la ley. Descubre todo lo que Abre los Ojos tiene para ti. De la lectura y de la literatura en todos sus géneros, ficción, no ficción, también los clásicos, están invitados a la biblioteca, el programa en el que conversamos sobre libros con sus autores o con los especialistas que mejor conocen su propuesta. En la biblioteca ofrecemos un diálogo en torno a los temas de fondo de los libros que abordamos. Cada programa un libro y te invitamos a ti, lector, a que reflexiones con nosotros. Nos encontramos entre libros en la biblioteca.
Sí, señor. Bueno, estábamos hablando de este chiquito de Abanto, que es sin duda alguna Andoni Ortúzar, que, en fin, yo no sé cómo está la política que permite el Partido Popular, que tiene no sé qué poder territorial impresionante, mayoría en el Senado, permite que le insulte un tipo que es tan solo presidente de un partido que tiene apenas 340.000 votos, Andoni Ortúzar. Y este ahora pasea por los ruedos diciendo, nosotros, el PNV, hemos acabado con el gobierno de derechas, ¿no? Sí. Por eso le llamo es verdad. Chiquito de ese sitio donde nació. ¿Cómo se llama? Abanto. Abanto está lo de Ciervana, da Labra. Abanto y Ciervana es el municipio. Sí, ahora es un único municipio. Bueno, abrimos la mesa de análisis político, 19:45, el área convenido. Aquí somos muy serios para todas esas cosas. Y le presento a mis invitados hoy, don José Ramón Riera. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don José Ramón. Ya le conocen, es economista, autor de un libro sobre el despilfarro autonómico que está haciendo mella. Espero que siga haciendo mella durante mucho tiempo. Muy bien. Y don Joaquín Nebreda, experto bilbaíno en los municipios de allí, jurista. No quiere que diga yo que es historiador, pero escribe unas cosas fantásticas a propósito de, pues, por ejemplo, de los fueros vascos, claro, del convenio... Concierto económico. Concierto económico, gracias. Y que además es impulsor del Club Liberal Español. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, quiero empezar. A veces las decisiones tienen un componente político, yo no lo niego. En la prelación de las noticias se puede mostrar también un componente político. Hoy estoy muy contento porque ha caído el velo de un tipo que es un sinvergüenza, que se llama Fernando Grande Marlaska. ¿Por qué? Porque ha necesitado varios meses para cumplir una sentencia judicial y es un tío que ha sido juez, no lo puede hacer. Hoy han repuesto en el cargo al coronel Diego Pérez de los Cobos, al que desde aquí le mando un afectuoso saludo y no nos conocemos personalmente, pero vaya por delante mi admiración. Ha sabido aguantar como un verdadero campeón. Este hombre, os recuerdo, que fue depuesto de su cargo al frente de la jefatura de la Guardia Civil de la Comandancia de Madrid, porque dijo, oiga, vamos a ver, ¿qué quiere el Ministerio del Interior? ¿Meter la nariz en un asunto que maneja mi policía judicial y del cual el juez de instrucción me ha ordenado silencio sepulcral? Pues no, señor. Eso fue caer fulminado. ¿Cómo se le va a ocurrir a un picoleto cuestionar las órdenes del ministro del Interior? ¿Pero qué dices? Claro, claro. Pues le costó el cargo. Le apoyó todo el mundo en la Guardia Civil, asociaciones, tal cual, unas y otras y las demás allá, pero Marlaska no recapacitó, dijo que había perdido su confianza y que con eso era suficiente, hasta que, pues, 3 años después llegó la sentencia judicial, que ordenaba a Marlaska reponer al coronel en su cargo. Y ahora viene la segunda cosa que nos ha hecho a todos Marlaska. Teniendo esa sentencia en la mano, pues lo haces con mayor o menor discreción, ¿verdad? Pero no te la guardas hasta que hayan pasado las generales, claro, que es lo que ha hecho Marlaska. Y eso es rastrero, pero como pocas cosas. Por cierto, también fue rastrero, antes he hablado de ello, su comportamiento en el Congreso de los Diputados, donde dejó dicho un ministro del Interior, dejó dicho sin continuación de actuaciones, que la actuación, mire usted, del coronel Pérez de los Cobos no había sido correcta en materia de fondos reservados cuando gobernaba el Partido Popular. Eso, un ministro del Interior de un país serio no lo puede hacer, si no es que tiene pruebas y a partir de ahí arranca una serie de actuaciones, ¿no? Le han repuesto en el puesto, sí, pero no en su condición de primero en la lista, no creo yo, para ascender a general. Sí, quiero decir, será el primero en la lista, pero seguirá eternamente en la lista, quiero decir. Lógicamente no les van a ascender. Mientras manden estos, está claro. Por supuesto que no. Claro. Bueno, vamos a ver, ¿qué podemos hablar de este gobierno en general? Sí, todo ha sido una mentira, todo es falsedad, nos han engañado en todos los temas, pero por desgracia el pueblo español les acaba de blanquear. Es decir, a partir de ahora ya pueden hacer acuerdos del tipo que quieras, a la hora que quieras y con quien quieras. Te puedes juntar con el demonio, porque
El pueblo español ha dicho, júntese usted con el demonio. ¿Quiere usted los independentistas? Júntese con los independentistas. 7.700.000 votos tiene el Partido Socialista. Sí, y 3 millones se tiene Sumar, 10.700.000 y 1.600.000 tienen los independentistas. Con lo cual, sí, en total, sí, suman más que entre el Partido Popular y Vox, que además, es decir, para ayudarse mutuamente, si el Partido Popular ha decidido estar a la greña con su aliado. A la greña estaba el Vox. Sí. No, los dos están aquí los dos. hace un mes decía una diputada autonómica, es que el PP y Vox son lo mismo. Claro, esa es la campaña. Sí, pero durante la campaña los reproches han venido del lado de Feijóo hacia el de Abascal. Pero muy escasos. Ha dicho que quería, ha hecho el voto útil. Que es lo que hay que defender todo. Que prefiere el voto del Partido Socialista, que prefiere apoyarse en el Partido Socialista antes que apoyarse. El Partido Socialista no de Sánchez, sino el otro. Del partido. El de los buenos. ¿Pero qué otro partido hay? Él creía que Sánchez iba a caer. Vamos a ver, momento, les recuerdo, don Joaquín, momento carpetilla, debate cara a cara. Yo le firmo aquí, que yo le apoyaré siempre cuando usted pase mis números de votos y usted me firma lo... Claro. Después de la campaña, ¿quiere que le recuerde lo que dijo el tal Feijóo? ¿Qué? Dijo, lo primero, ya tengo un sí, es el de UPN, un diputado. Está muy bien, todavía no está cerrado, pero está muy bien llegar al mismo acuerdo con Coalición Canaria, que también les dio soberano portazo. Sí. A continuación iremos a hablar con el Partido Nacionalista Vasco, a ver qué tal va la cosa. Luego hablaremos con el PSOE y finalmente con Vox. Bueno, pues si a este no le parece es un trato, digamos, rayano, lo humillante... ¿Eso qué tiene que ver con los resultados? No, eso tiene que ver con el trato, después de los resultados. Eso tiene que ver con el trato prodigado por Feijóo para con Vox. El fracaso es que ha habido dos partidos. Pero es que hay dos partidos. Sí, pues eso, pero hay dos partidos. Pero desde el momento... Pero el resultado es el que es. De momento, desde el que el Partido Popular abandona determinadas creencias y determinados principios, permite que aparezca otro partido por la derecha. Lo lógico es que los de dentro... Oye, que yo no soy de Vox, que tampoco, a mí no me pagan. Yo ni de Vox ni del PP. Pero yo te digo que eso sí hay que batallarlo desde dentro, no desde fuera. Claro, pero... En el 11 a Rajoy sacó con el 44,3%, 186. Sí. En la semana pasada, sacando la suma de los dos, el 45, es decir, un punto más, 169. Claro. Si es de cajón, eso es aritmética. Claro, sí. Lo hemos discutido 100 veces aquí. No me negarás, Joaquín, que la doctrina del voto útil... Eso hay que defenderla siempre. ¿Quién no va a defender la doctrina? Mira, esa es la culpable de que le falten a este los 5 que necesita. Pero ¿quién no va a defender la doctrina del voto útil? Todos los partidos, hasta Bildu que... Sí, pero Joaquín, solo una cosa, vamos a ver. En el debate que tiene Pedro Sánchez con Sumar y con Abascal, que Feijóo decide no ir, el soberano... Yo creo que se equivocó en eso. El soberano hace lo que le dé la gana. Ni una sola vez Pedro Sánchez critica ni se mete con Sumar, sino todo lo contrario. Se apoya. Claro. Ya, pero en cambio Feijóo no para de repartir, es decir, caricias hacia el Partido Socialista en lugar de a su socio preferente, porque su socio preferente, con el único que puede gobernar, si hubiese tenido mayoría absoluta... Su único preferente, no. Su único socio. Tiene usted toda la razón. Su único socio. Pero es que el electorado del PP no le vale. En la Comunidad de Madrid, la diferencia entre Ayuso y Lobato, 7%. 30%. 30%. Ahora no. Y ahora 12%. Claro. ¿Por qué? Sencillamente porque la gente votante socialista que no está de acuerdo con Sánchez le votó a Ayuso, aparte por sus circulares, atributos, porque sabía que no gobernaría nunca con Vox porque iba a ganar. En cambio, perdóname que termine, como ahora era seguro que Feijóo tenía que gobernar con Vox, en mitad de la campaña era evidente ya, esa gente o se ha quedado en la cama
o ha votado a Sánchez. A lo mejor ha sido porque no les ha convencido Feijóo como candidato. También puede ser, pero el mes y medio es un cambio radical. Yo veo Isabel Díaz Ayuso tiene un tirón espectacular en Madrid y Alberto Núñez Feijóo no lo tiene. Aparte que no ha hecho una campaña para tener tirón. Si es que se ha escondido en la última semana, si es que no ha hecho campaña en la última semana. Yo le digo que lo haya hecho bien, ¿eh? Yo estoy hablando del fondo del asunto, de los errores estratégicos. Ha abandonado completamente la campaña, se ha caído el efecto Michavila, que acertaba, que más es cierto, acertaba casi al detalle. No solo es el efecto Michavila, no le echéis la culpa al pero se lo creyó Feijóo, digo que el que se lo creyó fue Feijóo, y entonces se tranquilizó y se durmió. No, yo no te digo que no, quiero decir que a mí la estrategia se la ha hecho mal o bien, yo quiero ir al fondo del asunto. El problema es que el electorado español, posiblemente injustamente, no considera negativa la excentralidad de los comunistas de Sumar y considera grave, relevante y no tolerable la excentralidad de Vox. ¿Es así? Bueno, pero eso está fomentado por Feijóo. Desde el minuto cero, desde las últimas elecciones viene de hace 4 años, la derechita cobarde viene desde cuando Franco era calvo. Comparto buena parte de vuestro análisis. Es insoportable que 7.700.000 españoles den por bueno que este tío pacte con los que le pegan un tiro a uno en la cabeza. Pues eso no se valora negativamente en la sociedad española, es así. No vamos a matar a 7 millones de hablábamos de elementos incongruentes en la campaña de Alberto Núñez Feijóo. Como no quiero incidir en ello, y no hay peor cuña que de la propia madera, vamos a dejar que lo cuente Esperanza Aguirre. El Partido Popular, durante los últimos días de campaña, lo que ha estado diciendo es que prefería el Partido Socialista que Vox. Eso es lo que entiende nuestro electorado. Y eso yo creo que es muy difícil de vender. Vox es un partido perfectamente constitucional, que opina diferente que nosotros, somos dos partidos, pero es un partido con el que es mucho mejor para España pactar que ustedes con Bildu. Eso es lo que teníamos que haber dicho. Pues hemos dicho lo contrario. Nos gusta más el Paje que Abascal. Hombre, no vamos a ir a derogar el sanchismo, pues no podemos llevar a los sanchistas de nuestra parte. La contradicción radica en que así se ha formulado durante la campaña Alberto Núñez Feijóo: hay que derogar el sanchismo. Para terminar la campaña electoral diciendo: hay que ofrecerle el voto de si ganan ellos al sanchismo y pedírselo si ganamos nosotros. Es que eso me parece fundamental. Sí, pues me parece fundamental. Evidentemente, ese pacto tiene que llevar otro pacto, que será un pacto básico de presupuesto, otro pacto básico de tal. Claro que sí. Si sigues así, te van a nombrar estratega mayor de la derrota mayor. A mí no me van a... No, oye, la derrota... Porque vamos... El Feijóo ha sacado 47 escaños más y 3 millones. Que sí. Y Vox ha perdido 600.000 votos y 19 escaños, me parece. Ese es el voto útil. A eso me refería yo. Si hubieran sido más inteligentes... Es que no puede haber nadie que en una campaña no diga que su voto es útil. Pero vamos a ver, Joaquín, es esencial. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cerramos a Vox? Yo creo que... No. Por favor, es que parece que estás defendiendo la antidemocracia. Te lo voy a decir claramente. Es que no tiene ningún sentido. O sea, Vox es un partido democrático, sí, que defiende la Constitución, es decir, que tiene las ideas claras, que no coinciden con el de todas, ni mucho menos con el Partido Popular, que ha hecho una campaña que a mí no me gusta, pero me gusta muchísimo menos todavía la del Partido Popular, y que las consecuencias que tenemos en estos momentos es que en lugar de ayudarse mutuamente como se ayudan PSOE y Sumar, que es Partido Socialista y Partido Comunista, se están abofetadas. Bueno, ¿por qué? Pues porque el electorado no admite eso. No, pero perdóname, el electorado no lo admite. No, el electorado ha hablado. Es decir, lo que ha hablado es clarísimo. Ha hablado que en lugar de sacar 150 diputados el Partido Popular ha sacado 136, que eso es lo que decían cuando después de la entrevista del cara a cara con y 150 también eran pocos. No, eran los que fuesen. La 150 más 30, 150 más 30 son 180. Hoy no estaríamos hablando de esto. El electorado español es el que es, no podemos elegirlo. No. Y la losa que ha llevado el PP en la campaña y antes de la campaña, considerándose como amigo necesario de Vox, le ha perjudicado.
No se ha considerado ni un solo momento amigo de Vox. Se ha considerado amigo del Partido Socialista, que esto es el colmo. Y enemigo de Vox. Y enemigo de Vox. O sea, que se ha considerado amigo del Partido Socialista. ¿Quieres que te saque declaraciones de Feijóo llamándoles ultraderechistas? Es que son. Yo no les llamo ultraderechas. Bueno, pues nada. Yo no les llamo ultraderechas. Vete a pedir, yo llamo, pues vete a pedir a otra puerta. En un artículo se lo dije el otro día, lo decía el otro día en el debate, creo. Yo lo que quiero llamar extrema izquierda a los de extrema izquierda porque no definen nada, son marxistas-leninistas, eso es lo que son. Y en la derecha, a la extrema derecha, yo no le quiero llamar extrema derecha, le quiero llamar nacionalista autárquico, son manifiestamente contrarios a la Unión Europea, manifiestamente contrarios. Pero si están en el grupo parlamentario conservador en la Unión Europea y defienden los intereses de la Unión Europea. ¿Quiénes son sus aliados? Lo que quieren es cambiarla, que es distinto. No, cambiarla todo el mundo puede cambiar, querer cambiarla, es natural. No. Quieren recuperar la soberanía de la cedida por los Estados. Claro, no es así. Como quiere Polonia, como quiere Hungría, como quiere Italia, como quiere Alemania, como quiere Holanda, como quiere Dinamarca, como quiere Finlandia y como quiere Suecia. No. Como quiere Hungría y Polonia ya menos, porque bueno, mucho menos. Italia no recupera. Italia ha dicho que no. Que no quiere recuperar soberanía. Ha cambiado radicalmente la presidenta de Italia. Hombre, ya te digo, lo primero ha dicho, ¿quién se ha inventado esto de que los italianos solo podamos pagar en efectivo 1.000 euros en una cosa? Hacer puñetas, hombre, 9.000. Se pueden discrepar normas europeas todas las que se quieran. ¿Qué cosa? Naturalmente. Por eso te digo que los vientos europeos... Te digo yo una cosa, que en mayo van a cambiar. ¿Y cómo van a cambiar? Van a cambiar radicalmente. No, te quería contestar, que son dos segundos, porque no quiero monopolizar el asunto, porque no soy lo que tú alguna vez me llamas. Sí, bueno, no sé qué es lo que te llamo yo. Balbás. Sí. Bueno, sí, ahí llevas razón. Bueno, vamos a ver. Todo el mundo tiene derecho a crear un partido, es lo que estoy contestando a ti, no tengo ninguna duda. Y los demás tenemos derecho a decir si la creación de ese partido es bueno o es malo, que es lo que estoy haciendo yo. Y digo que es malo, eso es lo que digo. Bien, perfecto. Y que aritméticamente es malo. Perfecto, y ha sacado 3 millones de votos, siendo muy malo. Y el PP ha sacado 8 millones siendo malo, porque tenía que haber sacado más votos para haber sacado más resultados. Que en la última semana, después del enfrentamiento cara a cara Sánchez-Feijóo, todas las encuestas daban 145 a 150 diputados al PP. 150 diputados más 30 diputados, 180 diputados. Hoy no tendríamos ningún problema. Ramón, estaba oculto. No estaba oculto. Desde ese instante, a partir de ahí, Feijóo cambia el discurso completamente. Estaba oculto el miedo a que gobernara Feijóo con el Vox. Ese miedo oculto ha salido al echar la papeleta. A ver si aprendemos, Joaquín, a ver si aprendemos... 44% de los votos. Tú lo has dicho. Si me dejáis, hablar... No, ahora ya no. No, Joaquín. Espera, sí. Me toca. Perdóname. Gracias. Joder. ¿Cómo viene el de Bilbao? La cosa es muy sencilla. Hay que aprender de la izquierda. ¿Qué pasa cuando la izquierda acude juntos, como dices tú, el aliado preferente, el único aliado, que se llama Sumar? ¿Qué pasa? Que se reparten los papeles, pero no le dice Sánchez lo que dicen las entrevistas. Hubiera echado a la ministra de Igualdad si eso no hubiera mandado a hacer puñetas el gobierno. Eso lo tiene dicho en entrevistas Pedro Sánchez. En el debate no le dice, a ver, tú, ¿qué hiciste con la ley del solo sí es sí? No. Yolanda, querida Yolanda, claro, qué bien que hayas venido. Vamos a repartir la comida entre dos aliados de un viaje electoral. Pues eso es lo que tiene que hacer la derecha, porque si no, no gobernará nunca. Eso creo yo. Eso es lo que creo yo. Pues eso. Esa opinión tengo yo. Que no momento de reflexión, nunca. Momento de hacer limpia de los creo que va a haber segundas estrategas electorales que tienen mucha responsabilidad en haber mal conducido, no digo engañado, porque supongo que no, pero mal conducido sí, mal conducido a los líderes de la derecha española, que de forma manifiesta han demostrado
a la mayoría social de este país, que es de derechas, le han demostrado que no son capaces de gestionar ese espacio político. Chico, cuanto antes lo sepamos, mejor. Y ya vale de ir como un pollo sin cabeza proponiendo soluciones mágicas, porque esto no tiene remedio. Esto se lo va a llevar Sánchez con mayor o menor dificultad en un momento temporal que yo no me atrevería a predecir, porque tiene que hablar con los indepes catalanes que están todos un poco para allá. Sin ninguna dificultad, porque a Puigdemont le regala el archipiélago de Canarias. Sí, es necesario. El archipiélago, nada. Sí, entero. Sí, se quedan sin problemas, sin problemas. O sea que salir va a salir. Bueno. Si hubiera segunda vuelta, no es una segunda vuelta esto, que eso son las presidenciales, estas son las nuevas elecciones. Sí, hombre, prontas, ¿no? Y si esas nuevas elecciones, yo creo que sí aproximarían al bipartidismo, porque tanto Sumar como Vox bajarían claramente, ¿no? Claro, y sobre todo si en el PP pusieran de candidata a Joaquín a Kim Basinger. Con eso, que si en el PP pusieran de candidata a Kim Basinger, entonces seguro que llegaba a términos de investidura. No, hombre. Es que el candidato solo favorece cuando es muy bueno, como el porque atrae como Ayuso. Hemos llegado a la conclusión de que no va a haber repetición electoral. Pero si ha ganado. No he dicho yo que no, que pues si hubiera. Pues olvídalo, no. Si hubiera, no. ¿Crees que no va a haber? Creo que no va a haber. Pues que van a dar lo que haga falta. Acabas como los de izquierda, que sorben y soplan al mismo tiempo. Mejor. Bueno, ¿y con quién se tiene que enfrentar ese tío? Sánchez, digo, ¿eh? Pues con algunos que están un poco para allá. Hoy, ¿qué dicen esos que están un poco para allá? Os voy a dar una teórica de por qué digo yo que están un poco para allá. Por primero de todo, hay que humillar a Sánchez. Pero tontos, si solo con ese avanzáis y poco, ¿qué pensáis? ¿Que con los otros vais a avanzar? Laura Borras. ¿Qué dice Laura Borras? Enseñádmelo. Venga, lo que dice es que tiene que ser Sánchez el interlocutor, que no le valen las palomas mensajeras, que se arrodille Sánchez, que le preste a Puigdemont el Falcon, y lo que pidan y se arrodilla. Y 2 gorras de higos. Dos huevos duros. Y 2 huevos duros. Que decía aquel, ¿no? Bueno, bien. Mientras tanto, estos, los nacionalistas, que de eso sí saben, como los del PNV sí que saben, están preparando la lista. Ya vendrás por aquí, Ortúzar. Ya vendrás Pedro Sánchez, ya vendrás que te vas a ir enterando. En el Partido Popular andan en el comedimiento. No, vamos a presentar a Feijóo como un tío que no hace vacaciones, que se queda en la calle Génova. No sé qué hará en la calle Génova, porque le han dado portazo todos ya, pero está muy bien. Cada uno hace lo que desea hacer. Los portazos del PNV son intercambiables. Y que no han tirado la toalla con el PNV. No sé si quieren que les corte la oreja el matador de ¿cómo se llama el pueblo? Que no se me... Abantos. El matador de Abantos, el torero de Abantos, ¿eh? Ortúzar. ¿De qué cosas hay que...? En este país se muere de cada cosa insoportable. Trías, este señor mayor que fracasó en su intento... Es verdad que ganó las elecciones, por eso está herido y yo le comprendo. Xavier Trías se presentó por Junts a la alcaldía de Barcelona. Y por detrás, mira tú que el ingeniero que diseñó la operación, por detrás le birlaron el ayuntamiento y es... alcalde de Barcelona, un socialista que se llama Jaume Collboni, con el voto imprescindible de los 5 escaños que tiene ahí el Partido Popular. Si no, no hubiera sido alcalde Collboni. Bueno, eso me gustó. Trías. ¿Y qué dice? Pues ha sido un acierto. Como dice Trías, ha sido un acierto. Era malo o peor. Trías, ¿qué dice ahora nuestro amigo Trías? Ha emitido un tuit en el que, ojo, porque esto se puede enredar por ahí. ¿Lo tenemos que suena al tal Trías? Vamos a escucharle. Els mateixos que van moure cel i terra per evitar que ella fos escollit alcalde, és a dir, comuns i socialistes, pactant amb el PP, amb el senyor Cirera, ara ens reclama la responsabilitat. Ens diuen que tenim la responsabilitat d'aturar la dreta extrema, l'extrema dreta a Espanya, votant un govern de socialistes i Sumar. Són els mateixos que fa 4 dies menystenien el senyor Puigdemont i ara com canvien les coses? Com canvien les coses? Jo crec que fem el ridícul canviant aquestes coses així. Jo crec que fem el ridícul. La gent no ho entén. Bueno, a este le obligan a decir 3 veces seguidas esquijama y se ahoga. Por lo tanto, me siento como obligado a tener que traducirlo porque no lo habrán entendido, me imagino yo. Sí, porque había No, sí, estaban los subtítulos. Bueno, en síntesis,
cree que están haciendo los de Junts el ridículo hablando con estos tíos tan malos y tal. Bueno, ¿cómo lo veis? Esto es un panorama que empieza ya a ponerse... Pues igual se ponen de acuerdo los dos y le quitan al colombino, como se llama ese de alcalde, ¿no? No, bueno, pues no. El Partido Socialista ha sabido tejer un auge en Cataluña a costa de los independentistas extraordinario. Sí. Y eso es mérito, me guste más o menos, de Salvador Illa. Sí, es verdad. Claro. Bueno, avanzamos, ¿no? Que si no, se nos echa el tiempo encima. Pero eso no altera nada el posible acuerdo con Puigdemont, me imagino, vamos, ¿no? Bueno, ya veremos. De momento hay un señor que pertenece al partido de Puigdemont que cree que están haciendo el ridículo. Ah, bueno, sí, bien, pero que al final le dan el archipiélago de Canarias y creo que va a pedir la Mareta en propiedad, Puigdemont, el Falcon y a lo mejor un fin de semana con la señora del presidente, no lo sé. Puigdemont se va a poner de acuerdo con Sánchez. Hombre, claro, no tengo la menor duda. El único problema es que vamos a pagar el precio nosotros, pero se van a poner de acuerdo, sin la menor duda, vamos. Claro, por supuesto. Y entonces lloraremos todos, claro, que es lo que nos toca. Pero que no nos engañen, ni con los 5 unicornios rojos, ni con la lista más votada, ni con el voto útil, ni nada. Es ineficiencia, inexperiencia, torpeza de los que han dirigido las campañas electorales de los dos partidos de la derecha. Es que la derecha no da para 2 partidos, solo da para uno. No, ese no es el problema. Y tienen que haber ampliado por dentro el partido, no por fuera. Ese no es el problema. Yo creo a ver qué problema. Es un problema aritmético. A ver qué problema. ¿Tú quieres decir 2 partidos de la izquierda también? ¿Cómo? Hay 2 partidos de la izquierda, puede haber 2 partidos de la derecha. Y 3. Perfectamente. Y ha habido momentos que ha habido 3. Estaba Ciudadanos, por estaba eso PP, no tenía nada que hacer. Y estaba Vox. Pero con Ciudadanos, si hubiera sido PP y Ciudadanos, hubiera sido más fácil, porque es más visible. Pero Ciudadanos. Y esto no es que Vox no es pero visible. Eso es porque lo dices tú, con todo el respeto, con todo el cariño. ¿Qué lo va a decir? Pero hoy Ciudadanos ha desaparecido precisamente porque no ha sabido acomodarse a la realidad política de este país, y al no saberse acomodar, desaparece. Y esto le pasa a todos los que no se saben acomodar. Claro. Mira, por desgracia, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que va a gobernar el Partido Socialista porque le van a dar a Puigdemont lo que pida. Y si quiere la Moncloa también se la da. Como diría Anguita Julio, estrategia y estrategia. ¿Alguien de los presentes puede decirme por qué era necesario entrar en la trifulca de los acuerdos autonómicos y no posponerlos al 23 de julio? En esta mesa lo defendí yo a capa y espada hace 2 meses, hace un mes y medio. ¿Pero qué ha pasado en Navarra si todavía no sabemos ni qué van a hacer en Navarra? Ni en Aragón, ni en Murcia, pues lo mismo en Extremadura y lo mismo en donde ha habido bronca. En Navarra van a hacer pactar con Bildu, lo sabemos todos, pero han esperado que pase la elección. Pero efectivamente, ¿por qué no esperamos? Yo esta mesa me desgañité, no me acuerdo con quién. Ese es el gran factor. Había que decir, hay que pasar todo el debate autonómico después del 23F. El videoclip, que no sé ni si llamarlo show, no llega ni a show, el videoclip de la señora María Guardiola, esa de Guardiola es espectacular. A Feijóo le ha costado 500.000 de votos. Sí, no sé si 500.000, pero mucho. Pues la Guardiola es una señora que desde luego... Le ha hecho un flaco favor. No, debiera, yo lo comprendo, como ella misma no se ha dado cuenta que debe dedicarse a otra cosa o incluso ingresar en religión. Con ese asesor que se había propuesto en su vida acabar con Vox y que ha acabado en las tertulias de La Sexta. ¿Sabíais eso? No sé quién es. Claro, es uno que decía que él cada vez que le hacía daño a Vox hacía una muesca en el Colt. Principal asesor de la Guardiola, que además lo debe haber enterrado en pasta. Bueno, qué cosas. Con mucho más respeto, hay que escuchar a este hombre que ha conseguido un 43% del voto del electorado en su tierra, en Andalucía, Juanma Moreno Bonilla. Lo consiguió en las autonómicas. Pero ahora, le ha pasado como en Madrid, que el voto prestado, porque el voto es del votante y lo presta cada vez a uno al que le da la gana. Había que evitar que gobernara Vox en Andalucía y se volcaron votando gente que no vota habitualmente al PP, votando a Moreno Bonilla. Y ahora, como han visto que era evidente que Feijóo iba a tener que gobernar necesariamente con Vox, pues le han retirado se lo han prestado a otro, o se ha quedado en la cama, no lo sé. O simplemente
entre votar al PP, que va a querer tirar del PSOE, se lo doy al Partido Socialista. Si yo blanqueo el sanchismo, porque lo que ha hecho Feijóo es blanquear el sanchismo. No, eso es una hombre, perdóname. Una exageración. No es una exageración. En 3 días no se blanquea nada. No, pero si es que, ¿cómo que no? Si que ha dicho que le va a pedir, que prefiere gobernar con Paje, de derogarlo a pedirle el voto, pues ya me dirás tú. Bueno, vamos a lo que dice, a ver si me dejan estos dos caballeros, lo que dice Moreno Bonilla. Y si han perdido 19 escaños, el problema no es el PP, evidentemente. Si alguien voluntaria y libremente deja de coger una papeleta de Vox, es porque algo le ha molestado de Vox. Y permítame usted, con el máximo respeto que le tengo a usted y a su grupo, que le diga algunas cosas que creo que han sido un error. Primero, creo que ha sido un error irse como, en fin, decir frases un poco exageradas, por llamarlo de alguna manera, o incendiarias por otra, en plena campaña. ¿Usted cree que incluso a un votante conservador le gusta alguna de las afirmaciones que se ha hecho en campaña electoral por parte de Vox? ¿Sabe usted quién ha sido el mayor aliado que ha tenido el Sánchez? Vox. Vox. Cuando se va a Cataluña y en Cataluña se dice y se hace una afirmación de que se va a liar la mundial y que van a aplicar un 155 permanente, ¿usted qué cree que reacción va a tener los ciudadanos? Pues evidentemente los ciudadanos han reaccionado votando al PSC. No, eso no es verdad, no dijo eso Abascal. A Abascal lo que le preguntaron es si usted gobierna va a haber más tensión en Cataluña y dijo, bueno, pues puede que sí, que es distinto. No se va a armar la mundial, no hubo ese punto de chulería que señala Moreno Bonilla, pero bueno, en cualquier caso está en su derecho, en fin, ahí tendrá quien defienda a los de Vox. Riera, no nos vamos a ir sin hablar de economía. Quiero tu opinión sobre lo de la inflación, casi que me da igual. Hay un repunte, ¿eh? En el mes de julio hay un repunte, cambia la tendencia. Pero lo del Producto Interior Bruto, eso sí que me parece muy preocupante. Vamos a ver, España va como una moto. Yo no sé si tú lo entiendes. Averiada. Va como una moto, ha crecido en el segundo trimestre un 0,4%. Es decir, ya si acumulamos tercero, cuarto, primero y segundo, crecemos un 1,7%. Es decir, estamos a la mitad de la previsión del Banco de España. Es decir, que ya estamos al 50% y ha pasado un año completito. La ironía no se entiende en televisión. No se entiende. Pues, no. Perdóname. Entonces, hemos puesto un ralentí en la moto. Sí. La economía española se ha parado. Con muchos signos de preocupación. Se ha parado. El año pasado, en el segundo trimestre, crecimos un 2,6%, que fue el trimestre más espectacular de todo el año pasado. Este año crecemos un 0,4%. Y por lo tanto, acumuladamente crecemos un 1,7% en los últimos 4 trimestres. ¿De acuerdo? O un 0,9% en el primer semestre. Estamos muy lejos, ahora mismo, muy lejos de las expectativas del Banco de España. Y el PIB está por debajo. La exportación. Efectivamente. Y entonces, ¿qué ha pasado? Es decir, las exportaciones han caído casi un 5%. Ojo, teniendo el turismo dentro de las exportaciones de bienes y servicios. O sea, el consumo ha crecido. Es decir, después de 2 trimestres continuados de caída, la inversión ha vuelto a crecer, un 1,5%, pero el golpetazo del PIB nos lo hemos dado con una caída del 4,94% en las exportaciones de bienes y servicios, que nos favorecen con una caída del 0,94% de las importaciones. Hemos importado menos, con lo cual el restando es menos y entonces nos permite crecer un 0,4%. Pero lo malo es que el año pasado crecíamos un 2,6%, este año un 0,4% en mismo trimestre a trimestre. Con lo cual, claro, todas las expectativas que se tenían a efectos de llegar por encima del 3%, ahora mismo se han cortado. 2, si le metemos además el factor de la inflación, que va un 6,2 en la subyacente, es preocupante porque el Banco de España también había dado previsiones inferiores en bastante, que no se pasaría del 4,5 en la inflación, con lo cual tenemos inflación y parada económica. Joaquín, yo te quiero hacer una pregunta a propósito del PNV. El PNV nos hemos burlado un rato de Ortúzar, pero en el Partido Nacional, Partido de los Negocios Vascos, no hay nadie que se dé cuenta de que le van a hacer la cama con petaca incluida en las próximas elecciones. Ya le han hecho la cama.
Sí, ya le han hecho la cama. Si incluyes Navarra, que para ellos debe incluirse, tiene un escaño más Bildu que el PNV. Pero eso espérate, está claro. la que le viene al PNV. Bien, yo lo he pensado, que va a haber elecciones dentro de un año, no sé si algo más de un año, no me acuerdo. Puede ganar Bildu. Y el PSOE se apunta a Bildu, pero vamos, sin la menor discusión, ¿no? Vamos a ver, Ya, lo que no sé es si son capaces de gobernar, porque la estructura de gobierno que tiene el PNV después de 40 años es como la Compañía de Jesús, pero hace 40 años, no ahora. Y eso, sustituirlo por 7 tíos que andan con pancartas por ahí, pues ya no lo veo. Yo creo que eso puede frenar a más de uno. Ocurrió en San Sebastián. Tuvieron el ayuntamiento de San Sebastián y se fue. Lo perdieron porque, claro, aquello era la broma, ¿no? Eso puede que sea la única barrera que impida a Bildu gobernar el País Vasco. Y luego la derecha, que por supuesto, que vota con las dos manos al PNV antes de que... Pero imagínate el siguiente escenario. Es decir, los mismos diputados PNV, es decir, que Bildu y el PSOE. A ver, ¿quién toma la decisión? ¿Quién sostiene al gobierno central? Lo sostienen los dos. Si los dos lo están sosteniendo, el PSOE tiene un problema. Como el PNV, que va a ramonear, porque es un especialista, hoy te voto que sí, mañana te voto que no, pasado te voto que sí, luego te toco un poquito las naricitas. Imagínate igualdad, porque eso sí que puede pasar en el País Vasco, que Bildu y PNV saquen lo mismo y que el que esté sosteniendo de verdad el gobierno sea Bildu. A ver qué pasa, quién gobierna. Claro, es que el tema... Es decir, y lo peor que le puede pasar al PNV es que encima Bildu saque un diputado más, simplemente un diputado más que el PNV. Bueno, Bildu no va a dejar ahora no ha ocurrido eso, ¿eh? Bueno, han empatado porque incluyen... Sí, hoy han empatado, más incluyendo Navarra. Sí, ya, correcto. ¿No? Pero puede ocurrir. Puede ocurrir. Yo creo que el freno va a ser ese. Y en cualquier otro... ¿Qué ha pasado en votos? ¿En votos qué ha pasado? Ha ganado Bildu, Bildu ha ganado... Ha ganado Bildu. Ha ganado Bildu. En votos ha ganado Bildu. Cuidadín, que verás, puede sacar lo que te estoy, mismos diputados, pero más votos. Lo más probable es que yo creo que la derecha va a echar la mano al PNV, pero no con escaños, sino con votos. Si la derecha del País Vasco ve que va a gobernar Bildu, le votan al PNV como si hubieran nacido en Abanto todos. ¿Y esa derecha del País Vasco soportaría a un Ortúzar que negociara con Feijóo? Negociara, apoyar la investidura de Feijóo. Sí, claro, sin duda alguna. Sí, eso ya ocurrió con Aznar. Sí, pero luego lo traicionaron con Rajoy. Bueno, bien, sí, pero cuando el que pacta con el PNV sabe que la van a traicionar. Las cosas son para el día, el que se habla. Sí, eso ha ocurrido y eso no le molesta a nadie. Pero es que te digo, es que a la derecha no va a ocurrir solo eso, va a ocurrir que van a votar al PNV en masa, porque para que no gane Bildu. Estamos en estos momentos escrutando cera. Es decir, los votos... Bueno, es que no ha cambiado nada, por cierto. No ha cambiado nada. ¿No ha cambiado? ¿Ya está terminado? Nada. Por cierto, no ha cambiado nada de lo que hay escrutado. No han terminado el escrutinio. Pero, por ejemplo, se hablaba de Gerona y de Tarragona. Pues no ha habido ningún cambio. ¿En Madrid? En Madrid no han terminado el recuento hasta donde yo conozco. 7 de la tarde. 169 más 2, 171. Es decir, suponiendo que hay un momento determinado... El sitio más claro era Gerona y ahí no se ha producido nada. Pero 171 más 5 del PNV cambiando en un momento determinado. Y el PNV, lo mismo que hoy te va a apoyar al uno, te puede apoyar al otro, según los intereses. Si pacta que durante los próximos 4 años no se hable ni se hable del concierto económico, ya es suficiente. Porque lo que tendría que pensar el PNV es que alguien va a sacar lo del concierto económico. Hoy no va a apoyar, hoy Ortúzar ha dicho clarísima que no va a apoyar. Llevan toda la semana dando portazos, claro, hombre. Pero espérate que le hagan algún callito, que le hagan alguna heridita. Lo del País Vasco tiene mucha complicación, pero vamos, yo creo que va a salir razonablemente bien por lo que te digo, porque, vamos...
Tú eres que en las próximas elecciones autonómicas gana PNV. Que gana PNV, pero porque va a tener los votos de la derecha. Como venda Bildu que se aproxima la victoria, vamos. Creo yo no estoy en la conciencia de todos los vascos que no son nacionalistas, pero me parece... A mí me ha sorprendido que hayan votado más. No tenemos tiempo para más. Os agradezco mucho vuestra presencia y vuestras opiniones, a ustedes su interés y su paciencia desde sus hogares, pero para ustedes tengo premio. Y es que a la vuelta de publicidad arrancamos aquí el día en 30 minutos.
Quedan 30 minutos. Marlaska reconoce que el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos fue ilegal y está obligado por sentencia, le tiene que restituir en su puesto y lo ha hecho hoy. Interior ha dilatado la recogida de la notificación oficial de la sentencia para dejarle al ministro la potestad de estirar los tiempos de ejecución. Le dieron 2 meses de ejecución y lo han estirado deliberadamente para no reponer al coronel hasta después de las elecciones generales. Una conducta impropia, un politiqueo de un ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que antes fue un juez relevante de este país. Marlaska cesó a Diego Pérez de los Cobos porque este se negó a que el Ministerio pudiera husmear en una investigación de su policía judicial, la que dirigía el coronel Diego Pérez de los Cobos, en un asunto sensible al Gobierno, aquello de la manifestación, ya saben ustedes, de las feministas, etc. En fin, pues eso fue injusto, ilegal, declarado por sentencia ilegal, y ahora utilizado como instrumento electoral para no perjudicar a Pedro Sánchez, se han estado esperando hasta el día de hoy para reponerlo en su lugar. Marina Álvarez. Sí, ese cese de Pérez de los Cobos se remonta a la investigación penal sobre la manifestación del Día de la Mujer de 2020, cuando la pandemia ya estaba totalmente extendida. El coronel se negó a informar a sus superiores sobre el estado de esta causa, actuando por tanto conforme a la ley, e Interior decidió destituirle alegando pérdida de confianza. A Moncloa Ojo le interesaba especialmente esta investigación porque afectaba al por entonces delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, que estaba en el ojo del huracán por un presunto delito de prevaricación y que podría salpicar también al portavoz de Sanidad, a Fernando Simón. Finalmente, y tras un largo periplo judicial, el Supremo declaró ilegal su cese el pasado 29 de marzo, asegurando que fue arbitrario, ya que de haber obedecido Pérez de los Cobos, aquí lo ven, habría incurrido en un delito. La indignidad a veces produce bochorno, sobre todo si la prodiga el ministro del Interior de tu país, Fernando Grande Marlaska, que además profesionalmente era un juez de relumbrón. Si ya fue asombroso el cese en mayo de 2020 de Pérez de los Cobos por impedir a Interior husmear en uno de los casos que, siguiendo instrucciones expresas del juez instructor de aquella causa sobre la manifestación feminista con la que arranca la pandemia del COVID en España, pues todo eso es de una indignidad sublime. Cabe recordar que las asociaciones de la Guardia Civil salieron a apoyar al jefe de la Comandancia de Madrid, al coronel Diego Pérez de los Cobos. Fue también inaudito que por cumplir la ley fuera cesado por el Ministerio del Interior y por un juez al frente del mismo, y que el coronel tuviera que recurrir a la justicia para recuperar su cargo es indignante. Luego llegó la sentencia, pero la carrera de Pérez de los Cobos se ha visto perjudicada en todo este tiempo, casi 3 años. Más bochorno es el que ha producido que Marlaska haya esperado ladinamente hasta después de las elecciones del 23 de julio para reponer en su cargo al coronel Pérez de los Cobos. Parece que Marlaska no soporta que le lleven la contraria, aun teniendo razón los que se la llevan, o tal vez es la inquina contra el coronel, y que esa inquina provenga de que fue la máxima autoridad policial cuando el 1 de octubre, cuando el gobierno del PP, con el apoyo del PSOE, que a menudo se olvida, decretaron la intervención catalana con el artículo 155. Y lo que ya es absolutamente de traca es que el ministro dañara la imagen de Diego Pérez de los Cobos, acusándole en el Congreso de un supuesto mal uso de los fondos reservados durante el gobierno del Partido Popular. Esa es la guinda de un comportamiento a mitad ilegal y a mitad rastrero. Bueno, se ha hablado mucho en los últimos días de lo que iba a cambiar el recuento del voto en el exterior. Bueno, pues de momento no ha terminado, pero de momento lo cierto y verdad es que el voto en el exterior no ha cambiado nada. En algunas provincias donde se prometían cambios más que posibles, como por ejemplo Gerona o Lérida, pues resulta que no, que se disipan las dudas y que el reparto de ese voto en el exterior no ha producido cambios de relevancia.
El Partido Popular se queda a las puertas de obtener un escaño más en la ciudad de Gerona. Los 277 votos recibidos a través del voto cera, el de los residentes en el extranjero, no han sido suficientes para que Feijóo pudiera sumar un diputado más como consecuencia de los comicios del 23J. Hasta el momento, el recuento de este voto exterior no ha alterado ningún dato de los contabilizados el pasado domingo, solo que de los 2,3 millones de personas llamadas a votar, lo ha hecho el 10% de los españoles, y que más de 25.000 personas lo han hecho gracias a la polémica ley de nietos del gobierno que ha ofrecido la nacionalidad española a los nietos de exiliados por el franquismo y que así lo han solicitado. Los socialistas, por su parte, tampoco han sido capaces de arrebatarle ni un diputado, en este caso a Junts, en la provincia de Tarragona. El voto cera, por el momento, ha dejado al Partido Socialista como ganador en las Islas Baleares, en Córdoba y en Segovia, pero en ninguna de ellas los votos han sido suficientes para arrebatarle ningún escaño al Partido Popular, y partido que por contra se mantiene como la fuerza más votada en Melilla y Orense. El PP de Feijóo sigue teniendo esperanzas en que el recuento de este voto, que finalizaría en todo caso el próximo martes 1 de agosto, le pueda ofrecer hasta un escaño más por Madrid, bien a ellos o incluso a Vox, y que en el caso de los populares es el de García Danero el que está en juego. Que los de Feijóo obtuvieran un escaño más que el Partido Socialista es lo que haría cambiar la balanza en cuanto a los apoyos que necesita Sánchez, porque de este modo los socialistas iban a necesitar el sí rotundo de Junts, es decir, de los de Puigdemont, y ya no su abstención para ser reelegido presidente. El Partido Popular vuelve a caer otra vez en la misma piedra. Tras demostrarse en las urnas que esa estrategia de confrontación con Vox no funciona, los populares parecen no haber aprendido de estos errores. Hoy Juanma Moreno, uno de los varones con más influencia en Génova, ha echado un nuevo pulso a los de Abascal con un discurso muy duro contra el Partido Conservador. Moreno les ha acusado de movilizar a la izquierda en Andalucía y en Cataluña y de sembrar el pánico con sus supuestos discursos en contra de los homosexuales dentro de sectores conservadores. Y si han perdido 19 escaños, el problema no es el PP, evidentemente. Si alguien voluntaria y libremente deja de coger una papeleta de Vox, es porque algo le ha molestado de Vox. ¿Sabe usted quién ha sido el mayor aliado que ha tenido el Sánchez? Vox. Vox. Cuando se va a Cataluña y en Cataluña se dice y se hace una afirmación de que se va a liar la mundial y que van a aplicar un 155 permanente, ¿usted qué cree que reacción va a tener los ciudadanos? Pues evidentemente los ciudadanos han reaccionado votando al PSC. En Vox no ha sentado muy bien estas palabras y no ha tardado una vez réplica contra el Partido Popular. Jorge Buxadel, vicepresidente de Acción Política de la formación, ha tildado de falsas estas declaraciones de Moreno sobre los homosexuales y ha asegurado que de tanto tenderle la mano a Sánchez, los populares han copiado hasta ese hábito de mentir. El Partido Popular, tal vez reaccionando porque Sánchez ya se ha ido de vacaciones, ya está en Lanzarote tan feliz, pues la reacción ha sido demostrar a los españoles que en Génova se sigue trabajando y seguramente hasta el día de la constitución de la mesa del Parlamento. Ahí va a estar al frente de la nave Alberto Núñez Feijóo. Bueno, y los populares no tiran la toalla con el Partido Nacionalista Vasco a pesar del portazo de Andoni Ortúzar, que quiere pasar a la historia presumiendo de ser ellos los que han frustrado la investidura de Feijóo. Feijóo no tira la toalla con el PNV. Las elecciones vascas están a la vuelta de la esquina en primavera del próximo año 2024 y podría ser esa la baza que intenten los populares para conseguir el apoyo de los PNVistas vascos. El brazo político de ETA, EH Bildu, ha subido con fuerza tras los comicios de mayo, haciéndose con el 25,33% de los apoyos, apenas un punto más que el obtenido por el PNV. Y eso puede llegar a poner en jaque los esfuerzos de los de Ortúzar por conseguir de nuevo la lehendakariza. El líder del PP no se va por tanto de vacaciones, como sí ha hecho el presidente socialista, que ya descansa en la Mareta Lanzarote y se quedará en Madrid rodeado de su equipo más cercano para buscar una nueva estrategia. Haber ganado las elecciones del 23 de julio con casi 3 millones de votos y 47 diputados más que en 2019 no le garantiza nada a Núñez Feijóo. En el Partido Popular insisten en que es su obligación presentarse a una investidura, pero antes es la configuración del Congreso y del Senado lo que está en la mente de los populares. La estrategia ahora pasa por pedir al Partido Socialista poder ostentar la presidencia de la Cámara Baja al haber sido ellos los ganadores de las elecciones y, en segundo lugar, pedir al mismo Sánchez que se abstenga para que Feijóo pueda ser el presidente.
Y entre tanto, la presidenta de Junts, condenada por cierto por prevaricación, Laura Borràs, ha puesto condiciones a esas negociaciones con Pedro Sánchez. Asegura que es él y no ninguna paloma mensajera el que debe liderar estas conversaciones y no descarta una repetición electoral. Recordemos que el presidente en funciones ya designó a María Jesús Montero y a Félix Bolaños como interlocutores con Cataluña y en Sumar este papel lo ha asumido Jaume Asens. Sobre sus condiciones en la negociación, Borràs asegura que la amnistía y el referéndum estarán sobre la mesa y tacha de anecdótica esa promesa de un grupo parlamentario a cambio de su apoyo para retener la presidencia del Congreso. Y mientras en Junts no moverán ficha hasta que lo haga Pedro Sánchez, el resto de grupos separatistas ya han nombrado a sus equipos negociadores. Mientras que en Esquerra los designados serán, entre otros, la secretaria general fugada, Marta Rovira, el también pendiente de juicio, Josep María Jové y Gabriel Rufián. En el PNV afean a Sánchez, que se ha ido de vacaciones sin poner sobre la mesa una oferta programática. Y Xavier Trias, que fue el candidato de Junts a la alcaldía de Barcelona y que a pesar de ser el más votado no consiguió ser alcalde porque el socialista Jaume Collboni, con la aportación de los 5 votos decisivos del PP, le birlaron la posibilidad, sangra por la herida. Y ha emitido una serie de comunicaciones y ha empezado a hablar públicamente con ideas como que es hacer el ridículo, favorecer la investidura de Pedro Sánchez, algo novedoso que viene a abrir, aunque Trias no sea decisivo en su partido, pues una vía crítica a tales acuerdos que darían la Moncloa a Pedro Sánchez. Mateixos que van moure cel i terra per evitar que ja fos escollit alcalde, és a dir, comuns i socialistes, pactant amb el PP, amb el senyor Cirera, ara ens reclama responsabilitat. Són els mateixos que fa 4 dies menystenien el senyor Puigdemont i ara com canvien les coses. Com canvien les coses? Jo crec que fem el ridícul canviant aquestes coses així. Palma de Mallorca vuelve a ser bilingüe. Tras 8 años de gobierno de izquierdas, el nuevo alcalde del PP, Jaime Martínez, ha recuperado el uso del castellano en la administración y ha borrado el .cat de su página web. Hasta ahora, los ciudadanos que deseaban ser atendidos en castellano tenían que pedirlo expresamente y los funcionarios estaban obligados al uso del catalán en los documentos internos y externos. Este cambio, impulsado por Vox con el apoyo del PP, se engloba dentro de esas políticas de bilingüismo a las que se ha comprometido a imponer allí la derecha. En Calviá, el segundo municipio más grande por detrás de Palma, el catalán, por ejemplo, ya no será un motivo excluyente para las nuevas contrataciones. Y además, frenazo el de hoy de la economía española, que crece solo un 0,4 en el segundo trimestre. El dato supone una caída de 1/10 respecto al primer tramo del año y contradice lo que venían diciendo todos los expertos, que esperaban un crecimiento de la economía tras los últimos datos de empleo. Los precios, ojo, porque también han subido en el mes de julio. El encarecimiento de la gasolina, la alimentación y las tasas turísticas han hecho que el IPC repunte hasta el 2,3%, 4 décimas más que en junio, pero todavía en niveles normales. Lo que sí sigue disparado es la inflación subyacente, que crece hasta el 6,2%. Hasta que no baje este indicador, que se considera el más idóneo para medir la inflación real, el Banco Central Europeo no va a aminorar esas subidas de tipos. La inflación vuelve a empeorar. El IPC general repunta un 2,3% en el mes de julio. Y la subyacente, la inflación que no tiene en cuenta el encarecimiento de los alimentos no elaborados ni de los productos energéticos, también empeora y se sitúa en niveles alarmantes, concretamente en el 6,2%. Esta evolución se debe principalmente a la subida del coste de los carburantes, de los paquetes turísticos y del vestido y del calzado, que han bajado menos de lo previsto, según indica el INE. También por el encarecimiento de algunos alimentos frescos, como frutas y verduras, por lo que la rebaja del IVA a los alimentos que puso en marcha el Gobierno no ha impedido que casi la mitad de los productos afectados hayan subido ya su precio en julio respecto a los que tenían a principios de año. Por ejemplo, un paquete de arroz redondo Sabroz ha pasado de 1,82 euros a principios de año a 2,68 euros en el mes de julio. El kilo de manzanas Golden costaba 1,34 euros a principios de año y en julio su precio se ha disparado hasta los 3,66 euros.
Una subida en el coste de la cesta de la compra que pone en jaque a los españoles. Mientras tanto, la vicepresidenta segunda saca pecho. El dato adelantado del IPC de julio apunta a una progresiva estabilización de los precios, con la inflación en el entorno del 2% y la subyacente en el entorno del 6%. Sin embargo, las cifras lo dejan bien claro. Con el avance de julio, la inflación retoma los ascensos y pone fin a 2 meses consecutivos de caídas. Y todo esto en un contexto en el que la economía española ha bajado su ritmo de crecimiento en el segundo trimestre de 2023. Entre abril y junio, el incremento trimestral se quedó en el 0,4%, por debajo de los periodos precedentes. Por lo que la moderación de la que tanto presume el Gobierno en funciones no es definitiva y el problema sigue sin resolverse. ¿Y qué cabe esperar en materia fiscal si se da la circunstancia de que repite Sánchez al frente del Gobierno? Pues que no se van a parar solo con los peajes de las autovías, con los que han anunciado a Bruselas que pretenden recaudar 5.000 millones de euros, sino que el Gobierno se reafirma en su plan fiscal, el enviado a Bruselas ya. ¿Y qué prevé ese plan fiscal? Pues prevé subida de la fiscalidad del diésel en las gasolineras, eliminar beneficios fiscales en el impuesto de la renta y también en el impuesto del IVA, que no solo afecta a las empresas, también afecta a los autónomos. Ese es el escenario fiscal que se nos viene encima el año que viene si manda Sánchez. Vladimir Putin quiere transformar a Rusia en la potencia global de referencia en África. En la cumbre bilateral celebrada estos días en San Petersburgo, el Kremlin ha intentado seducir a los países africanos con promesas económicas y culturales, entre las que figura el suministro gratuito del cereal. Bueno, incendios. Tenemos que hablar de incendios. ¿Y por qué? Pues porque el Mediterráneo continúa en llamas claramente. Empezamos por Italia. En Italia hay varios incendios que continúan activos. Los de mayor gravedad se sitúan ahora en la región de la Apulia, donde han tenido que evacuar a los turistas que estaban tranquilamente en un hotel y rescatar a personas que estaban en una playa, en Ugente. Ha venido a suceder lo mismo en la isla de Cerdeña. Y en Grecia, vamos de Italia a Grecia. En Grecia, ayer explotó un depósito de municiones del ejército griego en las inmediaciones de la localidad de Nea Ankialos. Las llamas llegaron a ese lugar y lo quemaron todo, lógicamente. Eso produjo muy fuertes explosiones y forzó a numerosas evacuaciones en una zona que ya llevaba días castigada por los fuegos. Así es que podemos concluir que los incendios siguen arrasando el Mediterráneo al norte y sur del Mare Nostrum. Bueno, hoy hay que hablar de algo, digamos, que tiene que ver con la ecología. Extrañamente, el juez de primera instancia ha eximido a la multinacional sueca Boliden de pagar casi 90 millones de euros a la Junta de Andalucía por el vertido de la famosa mina de Aznalcóllar, por la limpieza de ese vertido tóxico que realizaron allí los de Boliden. Eso ocurría en 1998. Estamos en el 2023, tenemos la primera sentencia. La Junta de Andalucía dice que va a recurrirla y se muestra dispuesta a llegar hasta el Tribunal Supremo o donde haga falta para que los suecos de Boliden abonen lo que costó el desastre ecológico. 3 exmilitares estadounidenses aseguran haber avistado ovnis y acusan al gobierno de ocultar naves y restos no humanos. Las alarmas no solo han saltado en las redes sociales, todos los congresistas republicanos y demócratas han pedido al Pentágono que dé explicaciones sobre este asunto. Las teorías sobre los ovnis, los objetos voladores no identificados, han estado en silencio durante un tiempo, hasta que en Estados Unidos ha ocurrido esto. ¿Qué sabemos de los extraterrestres? Algo que no puedo decir de forma pública. Vale, supongo que no puedo preguntarle por el cuándo. Si crees que tenemos aeronaves estrelladas, como has dicho antes, ¿tenemos también los cuerpos de los pilotos? Como ya he dicho, se recuperaron cuerpos biológicos, sí. ¿Eran humanos o no humanos? No eran humanos. Fue el veredicto de la gente del programa y que sigue trabajando en él. Asegura que puede facilitar una lista de testigos y expertos que están trabajando en el programa. Según dice, encontraron cuerpos no humanos.
supondría un problema de seguridad nacional y el gobierno, según el exmilitar, ha mantenido un secretismo excesivo. ¿Han tenido contacto los estadounidenses con extraterrestres? Dicho programa se ha llevado en secreto y son muy pocos los que conocen de su existencia. Por el cielo norteamericano se han avistado diferentes objetos voladores que han avivado más las hipótesis sobre la vida fuera de la Tierra. Desde el Departamento de Defensa ni confirman ni desmienten, pero sí que están preparados para hacer frente a cualquier fenómeno. Estos fenómenos, en algunos casos, han influido en nuestro entrenamiento, en la habilidad de nuestros pilotos para volar, entrenar, operar y estar listos. Solo eso ya hace que sea un asunto de seguridad nacional al que hay que echar un vistazo. Si Estados Unidos tiene este tipo de proyectos, ¿el resto de países también son conocedores de lo que ocurre y se está ocultando? El director de la NASA, por su parte, confirma que hay un equipo de científicos estudiando la presencia de extraterrestres entre nosotros. ¿Hay vida más allá de nuestro planeta? Esperad al mes que viene y tendréis respuestas. Circunstancia lamentable. Las leyes dan muchas ventajas a los que denuncian o a las que denuncian violencia de género, violencia doméstica. Ha caído una red que simulaba estas denuncias sobre datos falsos o inciertos para obtener ventajas para las que utilizaban la red. Y claro, esto pone en evidencia muchas cosas. Nos tenemos que trasladar ahora hasta Andalucía, concretamente a Almería y a Granada, porque en estas provincias la Policía Nacional ha detenido a 7 personas por pertenecer a una organización criminal. Esa red se dedicaba a regularizar a mujeres extranjeras. ¿Y cómo lo hacía? Pues simulando que ellas eran víctimas de violencia de género. Llegaban incluso a pagar hasta 1.000 euros a hombres que se dedicaban a asumir condenas por ese tipo de maltrato. Han sido detenidos 4 mujeres y 3 hombres que están acusados de denuncia falsa, simulación de delito, favorecimiento de la inmigración ilegal y pertenencia a organización criminal. Esta organización se encargaba de buscar tanto a posibles agresores como a posibles benefactores, siempre además entre personas marroquíes. Esta investigación comenzó cuando un hombre denunció que le habían prometido que le iban a pagar 3.000 euros por protagonizar una pelea física en público y no había cobrado esa cantidad de dinero, pero evidentemente fue condenado por vía penal a un juicio rápido. En Madrid, un joven de 34 años ha muerto por ahogamiento en un embalse en el que estaba prohibido el baño. El suceso ha ocurrido esta tarde en el embalse de Picadas, muy cerca del pantano de San Juan, al que el joven había acudido con un grupo de amigos. Los vecinos han pedido más vigilancia en la zona y han criticado que algunos promocionen el embalse como una piscina natural de Madrid. En lo que va de mes, 67 personas han muerto por ahogamientos. Viernes 28 de julio, día clave en la operación Salida. La Dirección General de Tráfico espera 9 millones de desplazamientos. El mayor incremento de desplazamiento de vehículos será este viernes hasta las 11 de la noche, pero el resto también se espera muchísimo tráfico en la mayor parte de las carreteras. Ojo, porque la DGT dispone de 780 radares fijos de control de velocidad, de los cuales 92 son de tramo y 545 son móviles. Estén atentos. Y este fin de semana, además, hay que estar muy pendientes del calor. Se esperan temperaturas de hasta 40 grados en el Valle del Guadalquivir, aunque el bochorno también llegará al norte, con termómetros por encima de los 30 grados. Ojo que los expertos ya apuntan a un mes de agosto más cálido de lo habitual. Bueno, pues hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos a todos un buen fin de semana y una feliz noche, sobre todo si deciden compartirla con nosotros. Y les dejamos ya en manos de Sandro Meco. Volvemos en septiembre, que disfruten de las vacaciones y aquí no se olviden que seguimos con Dando Caña.